¿Cuánto tiempo hace que usted conoce la palabra esta? ¿Qué significado es? ¿Por qué la fiesta de Pentecostés? ¿Por qué es tan importante para la iglesia la fiesta de Pentecostés? Bueno, Pentecostés quiere decir 50, y eran los 50 días que pasaban después de la Pascua judía. En realidad era una fiesta, primero fue una fiesta agraria de las cosechas, después fue una fiesta relacionada a la religión judía. Realmente fue una fiesta, un encuentro, donde el día de Pentecostés el Padre cumple la promesa de enviar el Espíritu Santo a su iglesia, que en realidad se cree que la iglesia se formó ese día. Ese día comenzó lo que verdaderamente terminó siendo y sigue siendo la iglesia del Señor aquí en la tierra, hasta que nos encontremos con Él cuando nos venga a buscar y estemos reinando con Él por los siglos. Esa es la promesa, la esperanza que tenemos todos los cristianos. Y, curiosamente, una de las pocas fiestas que tenemos muy importante, que es la Navidad, que es el nacimiento del Señor, la Pascua, que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, y el derramamiento del Espíritu Santo, que vendría a completar ese proceso, que es el Pentecostés. Muy poco se enfatiza, muy poco se predica inclusive acerca de esto, y no siempre fue así. Obviamente hubo momentos a lo largo de toda la historia de la iglesia donde se le dio un nuevo despertar, un nuevo énfasis a la búsqueda y a la presencia del Espíritu Santo, que ya ha sido derramado. Por eso nosotros buscábamos canciones. Bueno, habría que revisar, yo siempre digo, el pastor Jorge Bacaro también lo dice, nuestro seminario también lo hiciste, pero somos duros con el tema de las alabanzas, ¿no? Y bueno, no hay otras, habría que crear nuevas alabanzas, pero bueno, recién cantamos eso de tirarle corona a los pies del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos para tirarle corona a los pies del Espíritu Santo? Hay una mezcla, vio Jesús, el Padre, bueno, todas esas cosas. No nos vamos a meter allí, sería motivo de otro estudio. Yo recuerdo los primeros tiempos que estábamos pastoreando la iglesia, inclusive antes de pastorear la iglesia, se realizaba en Buenos Aires cultos unidos de Pentecostés. No sé si usted habrá ido Todas alguna las vez. iglesias. Nosotros íbamos, se juntaban colectivos, íbamos al Luna Park, el estadio Luna Park en Capital Federal, donde se reunían en ese momento, años 70 y fines de los 70, principios de los 80. Imagínense hace un cuantos años. Me acuerdo que Sí. el primer Pentecostés que fuimos predicaba el pastor Juan Pasuelo de la Iglesia Pentecostal de Santidad. Y era un mover muy particular porque en esos años todavía la iglesia evangélica no era tan conocida en Argentina ni se había extendido como se extendió durante la década del 80, 90 y hasta nuestros días. Así que era toda una fiesta, era todo un acontecimiento. Íbamos a buscar algo especial y verdaderamente encontrábamos algo especial. Era una celebración de toda la iglesia unida, Amén. pero no para seguir a un líder, para seguir a un evangelista, como después lamentablemente se fue distorsionando, sino que íbamos convocados para buscar la presencia y la renovación del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y para algunos por ahí sigue siendo algo muy extraño esto, pero nosotros, por ejemplo, siendo jóvenes a cargo de la escuelita, me acuerdo varias veces nos pasó, pero una muy particular, que medio que como todavía nosotros estábamos de novios, no veían con agrado que nosotros estuviéramos a cargo de los niños, ni menos de los jóvenes. Entonces había una reunión de equipo pastoral, una reunión de ministerio, como hacemos nosotros, y a nosotros que éramos jovencitos nos dieron todos los chicos a cuidar, como diciendo, bueno, vamos a ver, estos dos que andan medio noviando ahí, si se portan bien. ¿Qué pasó? Juntamos a los chicos y mientras los grandes estaban reunidos, mire de cuántos años estoy hablando, ¿no? Le pedimos a la hija del pastor, que era la que tocaba la guitarra, Martita Ortiz, empezamos a cantar. Empezamos a cantar y a mí, o sea, a mí se me ocurrió, en realidad no es a mí, sino que el Espíritu Santo te da. Y si oramos con los chicos para que el Claro que Espíritu Santo los, sí. los bautice, Sí, amén.
Y en el medio de la alabanza con los chicos, el Señor se empezó a manifestar y empezaron a hablar en lenguas. Los niños adorando al Señor en lenguas. Y fue terrible que cuando, claro, nosotros seguimos adorando al Señor, cuando terminaron los grandes, la reunión vinieron a ver qué pasaba, porque había un alboroto y eran todos los chicos llorando, clamando y hablando en lenguas, Sí. adorando al Señor. Así que, ¿cómo no vamos a creer en esta preciosa promesa que está vigente para la iglesia Sí, del Señor? amén. Y cuánto lo estamos necesitando. Por eso hago toda esta introducción, porque en realidad el texto que quiero utilizar hoy es el texto característico de este día, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 2. Lo voy a leer para darle basamento, fundamento al tema que estamos tratando. Capítulo 2, versículo 1, Hechos, que en muchas Biblias tiene su título, La venida del Espíritu Santo, y por ahí en su Biblia tendrá otro texto, otro título, pero que viene bien que lo recordemos, que lo hagamos nuestro, Anhelemos, que sí. esta palabra sea nuestra en esta noche. Dice así, capítulo de los Hechos 2, versículo 1. ¿Lo encontró? ¿Podemos leer? Sí, sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí sigue relatando, y en el versículo 11 dice, la última parte, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. ¿Y por qué nosotros queremos reconocer, celebrar, conmemorar, buscar este renuevo para la iglesia toda? Porque sin el Espíritu Santo, la iglesia no hubiera sido conformada. Si el Señor no hubiera cumplido la promesa de enviar el Espíritu de Dios para fortalecer a sus hijos, a sus discípulos, a los 12 apóstoles, se calcula que fueron 120 los que estaban en aquel aposento alto, ese día de Pentecostés, en una Jerusalén poblada de gente que venía para la fiesta de otros lugares, que estaban radicados en otras tierras y que venían con otro idioma y les oían hablar cada uno distinto con los distintos idiomas. O sea, por eso fue tan notorio y por eso se compara la fiesta y la celebración de Pentecostés con contrapuesto a lo que pasó en Babel, en la torre de Babel, allí en Génesis, cuando los hombres quisieron ocupar el lugar de Dios y se edificaron hacia el cielo. Dice que el Señor los confundió en sus lenguas y no pudieron seguir porque no se entendían, y allí se confundieron las lenguas. Y en Pentecostés fue al revés, fue lo contrario. Todas las lenguas distintas comenzaron a entenderse. Y allí tenemos uno de los primeros grandes enseñanzas que tenemos en el Pentecostés. Por eso, en esta ocasión yo puse a este mensaje, Pentecostés es comunidad. No hablamos ese día de que hay uno que recibió el Espíritu Santo. No es que uno recibió y entonces ese iluminado se lo transmitió a otros y dijo, bueno, ahora yo tengo la respuesta. No, estaban todos, ¿cómo estaban, dice? Unánimes. A las patadas. Juntos. Estaban todos unánimes a las patadas, dice. No, juntos. No, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Podemos estar todos? Y no necesariamente estar unánimes ni estar juntos. Y esto es lo más importante que tenemos que entender. Que no quiere decir que estar todos unánimes juntos, pensemos lo mismo. Eso no es la iglesia. La iglesia no es una fábrica de galletitas que salen todas iguales o una fábrica de autos que salen todos iguales. No, la iglesia es diversidad. La iglesia y el Señor nunca va a anular nuestra individualidad. Lo que el Señor no quiere
es que nuestro individualismo ocupe el lugar que tiene que ocupar justamente el Espíritu de Dios, que es el que convoca, que el que une, el que en alguna medida hace que nos entendamos en las diversidades de lenguas, en las diversidades de forma de expresarnos, que haya entendimiento. ¿Para qué? Para ser testigos, como veíamos el domingo pasado, ¿de qué? De las maravillas de Dios, del reino de Dios que ha venido en el Jesucristo resucitado. Yo creo que esta idea de comunidad, hermano, que lamentablemente se ha roto en muchas etapas de nuestra vida social de hoy en día. La sociedad se resquebraja. Hay mucho individualismo dentro y fuera de la iglesia. Está el sálvese quien pueda. Mientras yo esté bien, ¿qué me importan los demás? Por eso no es idea de pentecostal. Ese no es idea de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es en comunidad. El Señor derramó su Espíritu y la promesa, que inclusive hermosos devocionales tuvimos esta semana, si usted los ha escuchado en el grupo de la Sociedad Cristiana, la pastora Alcira trajo, entre ellos justamente haciendo mención a las promesas que se cumplen aquí en Hechos de Joel, en el Antiguo Testamento. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes y los niños y los ancianos, decir, esto es el secreto, esto es lo vital del Espíritu Santo en Pentecostés y para nosotros hoy que tanto lo necesitamos. No hay lugar para los individualismos, no hay lugar para las divisiones. El Espíritu de Pentecostés une, por eso es comunidad. Amén. Y lo decíamos el domingo pasado y lo insisto hoy. Nadie que diga que por el Espíritu del Señor cometa divisiones y siembre cizaña y ponga en contra a un hermano con el otro, es del Señor. Por más que diga o atestigüe que un espíritu, un ángel del cielo le reveló o qué sé yo que sea, eso no es del Señor. Por eso el Espíritu Santo el día de Pentecostés convoca a una comunidad unida. ¿Para qué? Para salir, en este caso con el mensaje de Pedro, para explicarle a la gente lo que estaba pasando. Fue el mensaje ungido por el Espíritu Santo, un hombre de pocas letras, un hombre que había hace poco traicionado a su Señor, que perdonado él y renovado en la promesa del Espíritu puede hablarle a la gente y convocarlos al arrepentimiento. Amén. Y al bautismo cuando le dijeron, ¿y qué haremos? Bueno, arrepiéntanse, crean en el Señor y sean bautizados. Y ese día se sumaron 3.000 personas. Mire lo que pasaría con nosotros si nos paramos a predicar y 3.000 personas se convierten en un solo día. Bueno, no tenemos dónde entrar, vamos a tener que... Pero no importa, no vayamos a la cantidad, no vayamos a la cantidad, vamos a la esencia. Y la esencia es que debemos pedirle al Señor en esta tarde, en este Pentecostés de 2024, especialmente para nosotros, un Pentecostés en comunidad, que nos revele, que nos renueve el sentido de comunidad. No es solamente yo yendo a la presencia del Señor, y está bien, y lo necesito hacer porque es mi vida espiritual, mi crecimiento cristiano, la lectura, la oración, la búsqueda. Pero no soy nada si no estoy al lado de mi hermano. No soy nada si no estoy al lado de mi hermana. Si en esa percepción que tengo de iglesia, de comunidad, por eso insisto siempre como pastor, hermanos, busque, vea cómo están los hermanos, quién faltó hoy, qué les falta, cuántos chicos faltaron en la escuelita el día de ayer, cuántos hermanos no están viniendo a la oración, qué nos está pasando, quién está enfermo, hay que ir a visitarlo. Esa es la vida de la iglesia. No le busque otra vuelta, no le busque revelaciones extrañas, es estar juntos, pedir la presencia del Señor, el fuego del Espíritu Santo, el amor. Porque el fuego del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, uno de ellos es el amor. Y en eso dice que los demás van a ver, y le pasaba en Hechos. La gente se quería añadir al grupo. No se olvide que iglesia recibió el nombre de iglesia muchísimos años más adelante. En este momento todavía no se sabía muy bien lo que estaba pasando, pero sí se sabía que había un mover y que el Cristo resucitado, predicado por estos pescadores, por estos del vulgo, salían a conquistar Jerusalén
y Jerusalén se estaba convirtiendo al Señor a través de la unción del Espíritu Santo en estas personas. Fíjense, si ustedes siguen leyendo los distintos capítulos que continúan después de Hechos, es muy importante notar que no solo permanecían en la doctrina, en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, sino que también dice que no había ningún necesitado entre ellos. Amén. Por eso digo que no es individualismo. Pentecostés no es individualismo. Pentecostés es comunidad. Más adelante, no lo busque usted, pero está en el capítulo 4, dice, todos los que habían creído eran de una mente y un corazón y no consideraban nada suyo propio. ¿Qué pasaría hoy? ¿Eh? ¿Qué pasaría hoy? Dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas. Mamita querida, diría José Marrone, mamita querida. Si yo le digo que ahora mis cosas no solamente son mías, sino suyas también, pasaría, ¿no? Que haya para Sino todos. que eran de todos. Dice, los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Por eso tenemos que predicar a Cristo crucificado y resucitado. No nos predicamos a nosotros mismos. Acuérdense que siempre lo decimos. No soy yo, no es usted, no es la iglesia, no es la denominación, es Jesucristo, muerto Amén. y resucitado. Sí, sí. Mientras ellos se dedicaban a hacer eso, dice, Dios bendecía a todos. Y además agrega, no había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos, casas, los vendían, o dinero, y el dinero que obtenían lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlos según la necesidad de cada uno. Amén. Bueno, eso fue una práctica, y algunos ven el comienzo del socialismo, el comunismo en esto, pero más allá de las lecturas que hagamos o de la interpretación teológica que querramos tener, porque en realidad esto también produjo un empobrecimiento en los creyentes de Jerusalén, que cuando vino la persecución y cuando vino la época del hambre, se habían quedado sin nada y bueno, se notó que no fue una práctica totalmente acertada. Pero más allá de eso, el asunto era que no había ningún necesitado. Por eso es Pentecostés, comunidad. Y nosotros, más que nunca, insisto con esto, en Río Grande, en la sociedad cristiana de Río Grande, necesitamos recuperar el sentido de comunidad y de pertenecer, de que estamos unos con otros, pero no unidos y amontonados, sino estamos unidos en un mismo sentir con la unción del Espíritu Santo. Amén. Y esto vale obviamente para nuestros hermanos de Esquel, que los consideramos nuestros, para nosotros que hoy estamos a distancia, pero estamos espiritualmente ahí, y para todo aquel que escuche esta palabra, porque después la vamos a compartir y creemos que es lo único que hoy puede diferenciar el mensaje del Evangelio en una sociedad, inclusive una sociedad argentina, que es muy poco solidaria, aunque dicen que somos solidarios. Una cosa es ser solidario y otra cosa es ser iglesia en comunidad. Y yo creo que hoy tenemos que recuperar ese sentido de la pertenencia y de la comunidad. Y para que esto lleve adelante, se pueda poner en práctica, no es algo que de oídas, usted y yo debemos experimentarlo, buscar, si usted no ha recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, que la experiencia no es solo el hablar en lenguas, sino hay distintas experiencias que se han dado en la historia de la iglesia, manifestaciones espirituales de la presencia del Señor. Bautizar, en aquel momento fue el hablar en lenguas, en otros lugares es danzar, en otros lugares son otras manifestaciones. No nos vamos a detener en esa señal externa. Lo importante es buscar esa señal interna que usted y yo necesitamos para no estar fuera de la comunidad. Y decía nada más y nada menos que el padre San Agustín, uno de los padres de la iglesia, decía, si no ardes, no incendias. Si no ardes, no incendias. Y nosotros tenemos que arder de pasión, arder por el poder del Espíritu Santo,
arder de amor, arder de misericordia, arder por aquellos que se pierden, Amén. por aquellos que no conocen al Señor, por aquellos que, sí, inclusive los que han quedado acostados del camino, por distintas circunstancias. Usted y yo hoy, en este nuevo Pentecostés, debemos ser personas que comiencen a arder. Y siempre que hablo de este arder, recuerdo a aquellos discípulos de Maús que en la noche, desde domingo a la noche de resurrección, cuando delante de ellos el Señor partió el pan, se dio a conocer y se desapareció el Jesús resucitado, ellos ¿qué decían? No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando Él nos abría las escrituras. Por eso es necesario, hermanos, que comencemos a arder, usted y yo, juntitos, aunque seamos pocos, pocas bracitas ahora, no importa, pocas bracitas, pero que esas bracitas en el ardor del Espíritu Santo y en el ardor Sí, de la Señor, pasión por las amén. personas que necesiten este Aleluya, avivamiento, sí, Señor. comience un fuego que incendie, incendie de pasión divina por las almas, por las personas, por la necesidad de salvación de estos tiempos, a no quedarnos quietos, a no quedar estáticos, a no estar en esa inercia, como que ya todo lo hacemos porque conocemos, porque nos han enseñado, porque bueno, se hace así. No, que el Espíritu nos renueve en las Sí, formas, en las Señor. maneras, pero En el internamente, nombre de internamente que haya ese mover, no estar tranquilos. Si sabemos que nuestro hermano, nuestra hermana está enferma, está enfermo, si una iglesia está en problemas, te está clamando y pidiendo para que el poder del Espíritu Santo pueda llenarlos, pueda desatar las ligaduras, romper Amén, los amén. yugos, en Sí, el Señor. nombre de Jesús. Esas mentes que están divagando, que están en otra, que están en cualquiera, menos en la sintonía del Espíritu Santo, que eso es lo que debería suceder en un Pentecostés, si se Amén. quiere llamar de esa manera. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, queremos Señor. pedirte esta tarde de Pentecostés, Gloria a Señor. Dios. Cada uno de mis hermanos reunidos allí, los hermanos en Esquel, nosotros aquí, y por donde quiera que llegue esta Pero tu palabra, Señor. Espíritu Creemos, está en Señor, todo que lado. para tu Espíritu Santo no hay tiempo, no hay distancia, no hay separación, Señor. En aquel momento Es estaban uno para todos todos. unánimes, juntos. Permítenos, Señor, que hoy, aunque no estemos juntos físicamente, pero sí estemos en un mismo espíritu, en un mismo También. sentir, Aleluya. recuperar, Señor, esa pasión divina, esa Gloria a llenura de tu Jesús. Espíritu Santo, Sí, Señor, Señor. eso que nos deja estar tranquilos, Llénanos. sino búsqueda, amor, Señor, Enciende de aquellos nuestras que han sido vidas, bautizados y nuestros los que no fueron corazones, bautizados, que Señor. reciban el bautismo del En el Espíritu nombre de Santo en esta hora, Jesús. Señor. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra, enviamos tu Espíritu, Señor, Sí, Señor. que justamente para que al arder podamos incendiar de pasión divina y de entrega divina a ti, Jesús, a ti, Señor, Amén, que es a quien Señor. proclamamos el Señor muerto pero resucitado y vive por medio de su Amén. Espíritu en su pueblo, Señor. Avívanos nuestros corazones, aviva nuestras vidas, Señor. Aviva tu Enciende obra dones, en Padre. medio de los tiempos, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos, Dios mío. En el... Amén y amén. Que el Amén. Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga